Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bendiciones, les saluda por acá Cristian Rojas. Espero que usted esté bien, que su familia estén bien. Bendecimos a Dios, ¿cierto? Por todo lo que Dios hace, por todo lo que Dios hará. Creemos que Dios es con nosotros y dice su palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Así que si usted tiene la oportunidad de conectarse en esta tarde, en este devocional, un devocional, ¿cierto?, que nos está motivando para que usted y yo podamos cumplir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hay cosas de Dios que están en tu corazón, que están a lo mejor estancadas, que están detenidas, que están a lo mejor esperando el tiempo perfecto de Dios. Y quiero en esta tarde hablar en breves palabras, bajo el devocional: materializa lo que Dios puso en tu corazón. Quizás tú dirás: esto que está en mí, ¿de dónde viene? Quizás tú todavía no logras, ¿cierto?, dimensionar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando hay una asignación, cuando hay un propósito de Dios en nuestros corazones, cuando nosotros no podemos ejecutarlo, no podemos materializarlo, no podemos llevarlo a cabo por cualquier circunstancia, de cualquier índole, eso nos causa a nosotros una tristeza no según hombres, sino una tristeza según Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13. Voy a comprobar que estemos bien. ¿Estamos ok? Filipenses capítulo 2, verso 13. Mira lo que dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque Dios es el que en vosotros. Mire, escúcheme, para que usted se dé cuenta y comience a descartar desde ya que no tiene nada que ver con usted y no tiene nada que ver conmigo. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero orar un minuto al Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta tarde te bendecimos con todas nuestras fuerzas. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos permites alcanzar, por todos nuestros logros, Señor, que sin tu ayuda creo que no serían posibles. Honramos tu nombre, exaltamos tu nombre. Padre, en esta tarde te celebramos, Espíritu Santo. Te damos desde ya la más cordial bienvenida a este lugar, Espíritu Santo. Usa este vaso, usa mi humanidad, Dios mío. Usa mis labios, usa mi voz, Espíritu Santo. Sopla sobre cada palabra que salga de mi boca, que sea de edificación para mi vida como también para tu pueblo. Señor, tengo tanta necesidad yo como la tienen tus hijos. Así que en esta hora yo también me hago parte, Dios mío. Me hago parte, Señor, de esta palabra, Dios mío. Y recibo tu palabra en mi espíritu, Señor. Y que tú nos des la fuerza para que en algún momento podamos ejecutarla, podamos materializarla. Y no nos quedemos solamente en las intenciones, Padre, o en el deseo, porque dice tu palabra que tú pones el querer como también el hacer. Padre, a ti te damos la gloria, Padre, a ti te damos la honra. Padre, a ti te adoramos, a ti te celebramos en esta tarde. Gracias, Señor, por estos tiempos especiales que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que la lucha y la batalla se va incrementando. Gradualmente, Señor, se va intensificando. Pero tú estás con nosotros como poderoso gigante. Por ello te honramos y por ello te adoramos, y bendice cada persona que va a ser alcanzada a través de las redes sociales en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios pone el querer y no termina ahí, ¿cierto? No concluye ahí, sino que también viene con el hacer. Viene la intención, viene el deseo, viene el anhelo, y también tenemos que dar ese paso de fe y materializar. Por eso que el apóstol dice:
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice en el libro de Santiago que la fe sin obra es muerta. Para que la fe pueda cobrar vida, tiene que haber obras. La fe se tiene que reflejar en algo natural, físico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr hacer esa transición? Yo no sé cuántas veces tú a lo mejor has soñado en tu corazón o has anhelado en tu interior el poder hacer cosas para Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice que cuando alguno es tentado, voy a tomar este ejemplo, dice cuando alguno es tentado no diga que es de parte de Dios, porque dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde surge la tentación? La tentación dice sino que de su autoría, ¿cierto? De su propia concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es apetito, es deseo. De su propio deseo dice que es atraído, es seducido hasta que da a luz el pecado. Entonces, hermano, en el ámbito de Dios, claro que Dios no te lleva a pecar, no, de ninguna manera. Pero Dios primero pone en tu vida el deseo. Dios pone en tu vida el anhelo. Dios pone en tu vida el querer. ¿Cuántas veces tú no has sentido la inquietud de Dios? El problema es que nosotros muchas veces queremos encasillar a Dios. Y Dios no lo podemos encasillar porque Dios, mis amados, tiene muchas maneras de comunicarse contigo, de comunicarse conmigo. Mira lo que dice en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, mira lo que dice acerca de cómo Dios se puede comunicar con nosotros. Tal vez nosotros tenemos una sola manera de comunicarnos o algunas maneras de comunicarnos con Dios. Una de ellas, cierto, es la oración. ¿Cómo te comunicas con Dios? A través de la oración. ¿Cómo te comunicas con Dios? A través de la adoración. ¿Cómo entablas una comunicación con Dios? A través de la exaltación. Pero aquí dice la Biblia que Dios tiene muchas maneras de cómo comunicarse contigo. Estamos conscientes, estamos, hermano, de acuerdo de que la principal es a través de su palabra, pero también en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado. Dios te ha hablado por una inquietud. Dios te ha hablado por un deseo. Dios te ha hablado por un anhelo. Hay cosas que están en tu corazón y que están en modo avión, que están ahí totalmente desconectadas, que están ahí a lo mejor amontonadas en tu corazón. Hay proyectos de Dios, hay anhelos de Dios, hay asignaciones de Dios que tienes que volver a reanudarlas, que tienes que volver a habilitarlas. Dice Dios habiendo hablado muchas veces, no una, sino que muchas veces, de muchas maneras. Por eso esta palabra, este devocional se llama materializa lo que Dios puso en tu corazón. Pero no te mires a sí mismo. No mires tus falencias. No mires tus recursos. No mires lo que tú puedas lograr en tus fuerzas. No pongas tus esperanzas en tus capacidades. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Hoy por hoy Él nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Que dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El mismo Pedro dijo, no hay otro nombre bajo este cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha puesto en tu corazón un deseo? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha puesto en mi corazón un anhelo? Pero ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Cuestionamos. ¿Por qué cuestionamos? Porque miramos nuestra triste realidad y nos damos cuenta que nuestra realidad nos dice que no se puede. Nuestra realidad nos dice que es imposible. Pero dice la palabra que Dios pone el querer, pone el hacer. No significa que Dios te va a mandar a hacer algo y no te va a respaldar. No significa que Dios te pondrá en un lugar y te abandonará. Dios también te dará las herramientas. Dios también te dará los recursos. Si Él puso en ti el querer y también puso el hacer, el problema es que tú y yo nos quedamos en el querer. Vivimos con muy buenas intenciones. Y yo he escuchado a muchas personas decir, yo quiero más de Dios. Yo he escuchado así textualmente a personas decir, yo quiero más de Dios. Yo quiero estar más comprometido con Dios. Ese es el querer, ese es el anhelo, ese es el impulso del momento. Pero para que tú puedas llegar a eso, también tienes que ir al hacer. Como dice la Biblia, no tan solamente oidores. Porque el oidor, ¿cierto? Es una etapa. El oír es una etapa, es algo inicial. El oír, pero también tiene que ir acompañado del hacer. La intención tiene que también ir respaldada de la acción. No podemos llevarnos viviendo de buenas intenciones, de buenos deseos. No, si yo en algún momento lo haré. Pero ¿sabe lo que nos está frenando? ¿Sabe lo que nos paraliza, hermano? Nuestra realidad. Porque vivimos dentro de una realidad, hermano, que está limitada. No entramos, ¿cierto?, a esas perspectivas de Dios. No entramos, ¿cierto?, a esas expectativas de Dios. Las expectativas de Dios no tienen límites, no tienen barreras. Las perspectivas de Dios van más allá de los ojos humanos, van más allá de los límites de las capacidades humanas. Mira que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Yo lo he dicho esto un montón de veces y lo seguiré diciendo. Sal de tu tierra, sal de tu gente, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y el mismo Hebreo dice que Abraham salió sin saber dónde iba. Entonces lo que hace Dios para nosotros no tiene sentido. Puede que Dios te diga, hijo, tienes que salir de esa ciudad. Señor, pero yo tengo aquí mi familia, aquí está mi gente, aquí está todo mi historial familiar, aquí tengo apego, aquí tengo gente que yo no me puedo desligar. ¿Por qué? Porque Dios, para tratar contigo, primero te tiene que separar, primero Dios te tiene que apartar, y eso no es sinónimo de enemistad, no, es un trato entre Dios contigo. Entonces Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y salió sin saber dónde iba. Entonces, para que nosotros podamos materializar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, sin lugar a duda tenemos que salir de la comodidad. El problema es que queremos todo a cambio de nada. Hermano, aquí predomina y aquí también se valida, ¿cierto?, la ley del intercambio. Si tú le das tu corazón a Dios, Dios lo gobierna. Dios lo puede ir controlando, pero se lo tienes que entregar. Por eso es que ahí dice, el que busca halla, el que no busca no va a hallar. Entonces, en palabras muy simples, para no extenderme, hoy por hoy nosotros tenemos lo que nosotros permitimos. Dios quiere darte más. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Lo espiritual también atrae lo material. Anótate esa frase. Ese es un misterio. Esa es una revelación. Por eso dice buscar el reino de Dios, es su justicia. Y lo demás está garantizado. Cuando tú te enfocas en Dios.
Cuando lo principal en tu vida es Dios, es buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y no estás mirando si te conviene, no estás mirando si eso es favorable a tu vida, no estás viendo eso. Solamente estás obedeciendo. Entonces Dios pone en nosotros el querer como el hacer. El libro de Santiago, capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 23, dice, porque si alguno, dice, es oidor de la palabra. Todos sabemos que la fe se activa. ¿Cómo activamos la fe? Es un mensaje para otra oportunidad. La fe la podemos activar de diferentes maneras. A veces tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuese. Traemos lo invisible y lo hacemos visible por intermedio de la fe. No es, hermano, por la razón, no es por los sentidos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Entonces tenemos el oidor y tenemos el hacedor. Entonces tú puedes pasar de ser un simple oidor y te conviertes en un hacedor. Porque si alguno es oidor de la palabra, estas dos cosas van de la mano. El querer como el hacer van de la mano. No se pueden distanciar, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es lo mismo. Materializar lo que Dios puso en tu corazón. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón? ¿Cuántos anhelos, cuántos deseos de Dios hay en tu vida y tú todavía no has podido previsualizar, no has podido localizar lo que es de Dios y lo que viene de parte de tu corazón? Entonces, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La persona que se mira al espejo, ¿cierto? En ese momento se ve tal cual como es él. Ve su rostro natural con sus imperfecciones. Si tiene una buena luz ahí, ¿cierto? Se va a dar cuenta sus imperfecciones a nivel rostro, dependiendo del espejo. Pero cuando esa persona se va, ¿cierto? Y se distancia del espejo, se olvida de realmente cómo era y cómo estaba. Entonces, cuando somos oidores, ocurre exactamente lo mismo. En el momento la recibimos la palabra y le decimos al Señor, amén, sí Señor, es verdad, ese soy yo, esta es mi situación, así es Señor. Entendemos por ese momento, pero como hemos sido oidores y no hacedores, después eso queda en el pasado. Entonces, hermano, si Dios puso algo en tu corazón, porque ese es el trasfondo, o esa es la enseñanza en esta mañana. Si Dios puso en ti un querer y Dios puso también el hacer, y quizás tú dirás, como muchos de nosotros, Señor, esto es muy grande para mí, este desafío es muy gigante, porque Dios te lleva a cosas, hermano, muy superiores, cosas que a lo mejor en algún momento a nosotros nos causan temor, ¿cierto?, de dar un paso, de tomar una decisión. Yo mismo a lo mejor a veces he tenido que tomar decisiones importantes en mi vida. Y he dicho, Señor, pero yo me veo en mi realidad y yo creo que yo lo personal no podré. Entonces, hermano, entiendo que cuando Dios pone en ti ese querer y también te dará las herramientas para el hacer. Si Dios te ha dado luz verde a algo, ¿qué estás esperando? 2, 3 confirmaciones. Tú tienes que echarle para adelante. Pero sí tienes que asegurarte que el momento que tú vas a actuar, que sea en el momento y en el tiempo de Dios. Hay un tiempo llamado Kairos, que significa el tiempo perfecto de Dios. Cuando tú te mueves dentro del tiempo perfecto de Dios, quiero decirte en esta tarde que todas las cosas se van a ir alineando a tu favor.
Dios va a sacar de donde hay y pondrá donde no hay. Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que no mires tu triste realidad o tu realidad precaria, tu realidad condicionada, sino que solamente tú tienes que obedecer. Él pone en nosotros ese querer. Dios pone en nosotros ese hacer. ¿Cuántos sueños de Dios no hay en ti? ¿Cuántas cosas Dios no ha depositado en tu corazón? Quizás tú estás a lo mejor mirando alguna área del reino de Dios. No todos, hermanos, tienen las mismas expectativas, porque recuerda que somos un cuerpo. El cuerpo, hermano, no se compone todo de puros ojos. El cuerpo tiene ojos, tiene oído, tiene boca. Entonces cada miembro es parte del cuerpo. Y curiosamente, cada miembro del cuerpo tiene una función ahí dentro de ese cuerpo. Tú tienes una función en el ministerio. Tú tienes una función en la iglesia. El problema es que tú aún no lo has podido descubrir. Aún no te ha sido revelado. Por eso que necesitamos, hermano, necesitamos preparar líderes. Necesitamos preparar gente y poder ayudarlos y orientarlos en la asignación que Dios le ha dado. No podemos poner personas a pastorear cuando fueron llamados a evangelizar. No podemos poner personas a hacer la obra de evangelista cuando fueron llamados a ser pastores. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una asignación. Por eso que necesitamos, hermanos, que Dios establezca en una oportunidad. En el libro Los Hechos, el Espíritu Santo le dijo: apartadme, ¿cierto?, a Pablo y a Bernabé para la obra que yo lo he llamado. Necesitamos, hermanos, sincronizar bien. Necesitamos establecer bien. Por eso que es muy importante las relaciones humanas. Por eso que es importante que tú te puedas entrevistar y puedas tener una interacción con cada miembro de tu iglesia. ¿Por qué razón? Porque así tú vas a saber cuál es su pensamiento, cuál es su deseo, cuál es su anhelo. Tenemos mucha gente frustrada dentro de la iglesia porque no han encontrado la ruta, porque no han encontrado la orientación, porque perdieron el norte y están haciendo cosas que Dios nunca los mandó a hacer. Entonces, si tú te pones a hacer un servicio que Dios nunca te lo pidió, te vas a sentir incómodo, no vas a sentir plenitud. Pero cuando tú estás situado en el lugar correcto y con las personas correctas, tu vida va a ir en aumento. Porque dice que la senda del justo es como la aurora de la mañana. Las cosas se van a ir alineando de una manera que ni siquiera tú te la imaginas. Hasta tú mismo te vas a ir preguntando y diciendo: Señor, ¿por qué todas las cosas se me están dando? Lo que no había pasado comenzó a pasar. Lo que no existía comenzó a existir. Dios te comenzará en este último tiempo. Te lo profetizo en el nombre de Jesús. Te comenzará Dios a asombrar. Dios te comenzará a dejar perplejo. Todas las oraciones, todo lo que tú has retenido para Dios, toda la integridad que has expresado delante de Dios, eso Dios te lo recompensará. Porque yo te lo digo desde aquí, yo conozco a un Dios que no es deudor de nadie. Yo conozco a un Dios fiel, a un Dios verdadero, que a lo mejor tienes que pasar por un proceso difícil, a lo mejor tienes que pasar por una situación de dolor, quizás tienes que pasar a lo mejor y estar en algún momento en la tierra del olvido. Muchas veces Dios nos permite pasar por el trayecto de la tierra del olvido. La tierra del olvido es un lugar donde nadie te puede ver. Nadie puede ver tu dolor, nadie puede ver tu necesidad. Puede que la gente pase por tu lado, pero no te va a ver. Entonces ahí va a venir el cuestionamiento y tú vas a decir: ¿por qué esa persona no me ha llamado? ¿Por qué esa persona no me ha saludado? ¿Por qué esa persona no me ha dado su respaldo? Es lo que pasa, hermano, que no tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con Dios. Porque hay un momento en que Dios te va a arrebatar.
Hay un momento en que Dios te pone en un lugar que no vas a ser visible para los hombres, pero está siendo visible para el cielo. El cielo sabe quién eres tú aquí en la tierra. Los demonios saben la autoridad que tú cargas. Dios sabe que tú eres su hijo. Dios sabe que tú eres su hija. Quizás a lo mejor no eres reconocido. A lo mejor no eres aceptado por muchas personas. Pero quédate tranquilo, porque si tú tienes la validación de Dios, que eso es lo más importante y eso es lo más especial, levantarse cada día y saber que tú y yo somos hijos de Dios, que no fuimos engendrados por carne ni sangre, sino por la voluntad del Señor. ¿Te has preguntado todo este tiempo que tú has estado, hermano, en los caminos del Señor, qué te ha sostenido? El que te ha sostenido, sin lugar a dudas, es Dios. Y Él pone en ti el querer como el hacer. Así que yo en esta tarde vengo a motivarte. Vengo para que tú y yo podamos reanudar, podamos retomar esos proyectos. Dice que de su propia concupiscencia dice, atraído y es seducido. Entonces, cuando tú te dejas llevar por el mal, el enemigo te atrapa, eso está claro. Pero cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, tú eres atraído por el Espíritu Santo, tú eres gobernado por el Espíritu Santo. Te van a decir que estás loco, te van a decir que eres un fanático, te van a decir que no, Dios no está contigo. Eso es lo primero que vas a escuchar, porque la gente se va a ir al ámbito natural y va a decir, pero ¿cómo tú vas a estar hablando de eso? Veo que lo que tú haces por otro lado no se condice con tu realidad. El problema es que cada persona lo ve desde las perspectivas humanas. Dios no te ve derrotado, Dios no te ve fracasado, Dios no te ve sumido en el dolor, Dios no te ve ahí, hermano, sumido en la tristeza. Dios te ve bendecido, Dios te ve prosperado espiritualmente. Dios te ve, hermano, usado para la gloria de su nombre, porque la realidad de Dios no es la misma realidad de los hombres. Así que no te olvides, hermano, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Te has preguntado por qué estos últimos días te has desvelado? ¿Por qué se te va el sueño en la noche y tú dices qué está pasando? Y a lo mejor estás meditando, tengo algún problema de salud. No, mi hermano, no tienes ningún problema de salud. El problema es que el Señor está tratando con tu vida. El problema es que el Espíritu Santo quiere que tú y yo podamos concretar la asignación y el llamado. Y la Biblia dice que al que más se le da, más se le demandará, más se le exigirá. Así que si tú quieres caminar bajo autoridad, tú también estás dentro de una demanda. Entonces tienes que tener una exigencia a sí mismo, tienes que autodisciplinarte. Decía hace unos días atrás, hay momentos en que no hay deseos de orar, seamos sinceros. Si no es que todo el tiempo tú estás viendo un piano flotando y ángeles que suben y bajan. No, hay un momento, hermano, un momento de mucha sequedad espiritual. Hay un momento que aparentemente no se mueve nada y tratas de orar y tratas de buscar y no sientes la presencia de Dios. Hay un tiempo, hermano, que se llama el tiempo del silencio. Y eso lo voy a explicar en otra oportunidad porque es para largo, que dicen los historiadores, los que saben, que hubo un transcurso de silencio desde el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y hubo una interconexión con el libro de Mateo. En ese transcurso y en ese trayecto dice que hubieron 400 años de silencio. No hubo profecía, no hubo visión, no hubo revelación, porque hay un momento, hermano, en que Dios guarda silencio. Hay un momento en que Dios te está observando, está mirando cuál va a ser tu actitud, cuál va a ser tu reacción. Y dice la historia que hubo un tiempo de silencio. Quizás tú estás dentro de ese tiempo
de un tiempo de silencio, y a lo mejor por más que ora, como que da la impresión que el cielo está cerrado para ti. Que quizá a lo mejor tú estás mirando y dices, el cielo se cerró. No hay respuesta de parte de Dios. No hay respaldo de parte de Dios. No, es que esto está dentro, hermano, de lo que tú llegaste a acuerdo con Dios. Cuando tú hiciste ese consenso con Dios, Dios también te pone una letrita chica ahí en ese contrato. Y esa letrita chica, hermano, no es para avergonzarte ni para desanimarte, todo lo contrario. Eso es como un trampolín para que Dios te pueda llevar a algo más grande. Hermano, la vida de un cristiano no se forja de la noche a la mañana. La unción no te va a caer de un día para otro. La unción no te cae porque vas a un congreso, a un reencuentro, encuentro, seminario y todo lo que tú quieras. No te cae la unción en ese momento. Todas esas personas que están operando bajo la unción de milagros, prodigios y señales son gente, hermanos, que han vivido el proceso del lugar del desierto, de la tierra del olvido. Fueron acusados, fueron perseguidos. Hermanos, la unción tiene un precio. El evangelio tiene un precio. El evangelio es gratuito, pero llevar el evangelio no es gratis. Para ir a otro país tienes que comprar un ticket de avión. Eso tiene un costo. Predicar es gratis. El anunciar el evangelio se puede hacer gratuitamente. Lo que no se puede hacer gratuitamente es de que tú llegues al aeropuerto y le digas, ¿sabes qué? Ahí cierto, yo soy a la aerolínea, soy un pastor, así que necesito un ticket gratis. No lo puedes hacer. Tienes que invertir recursos. Para trasladarte de una ciudad a otra, tienes que invertir. Si vas en un automóvil, tienes que pagar peajes, tienes que cargar el combustible. Entonces, hermano, llevar el evangelio, sin lugar a duda, tiene un costo. Pero a veces la gente quiere que todo sea free, todo gratis, hermano. Todo gratis, para todo gratis. No, hermano. El evangelio es gratis. Pero llevarlo, eso tiene un costo. Así que en esta tarde, Dios te bendiga. Recuerda que estamos a muy pocos días o unos par de meses para concluir el 2025. Y desde ya tú prepara tu corazón. ¿Cómo vas a transicionar al 2026? ¿Con las mismas falencias? ¿Con las mismas situaciones internas? ¿Con los mismos conflictos? Los conflictos internos siempre van a estar, pero hay cosas que tenemos que irlas superando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te bendigo, te exalto, te adoro. Te doy gracias por darme la oportunidad de haber compartido esta palabra. Yo sé que la palabra está causando algo en nuestros corazones. Algo que no tiene nada que ver con nosotros, Dios mío. Nosotros somos un instrumento, somos portadores. El mismo apóstol Pablo dijo, nosotros sembramos, regamos, pero el crecimiento de eso yo no estoy preocupado porque eso te encargas tú. Bendigo cada hogar, cada familia que está siendo alcanzada en este momento y también, Señor, en el transcurso de la tarde, de la noche o del día. Gracias, muchas gracias, Señor, porque lo que tú has puesto en nosotros, el enemigo jamás podrá callar nuestras almas. Satanás no podrá poner mordaza en nuestra boca. Nosotros somos la luz, somos la sal de esta tierra y caminamos, Señor, y nos ponemos bajo esa postura. Gracias, Espíritu Santo, porque sin tu ayuda nada de lo que hago sería posible. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me has sostenido los momentos más difíciles de mi vida, Señor. Ahí has levantado mis brazos. Ahí, Señor, he recobrado las fuerzas. Ahí tú me has aumentado las fuerzas y las fuerzas se han ido incrementando a través del tiempo. Y hay un nivel de convicción superior este año para mi vida. Y hay un desafío más fuerte, Señor, que tú sabes todo lo que está ocurriendo dentro de mi corazón. Hay una depuración en tu pueblo, hay una transición. Hay cosas que van a ser quitadas, hay cosas que van a ser añadidas. Hay gente que va a ser levantada, Dios mío, de una manera sobrenatural. Personas comenzarán a hablar, Dios mío, misterios de Dios, Señor. Tú no necesitas que nosotros tengamos
Dios mío, un magíster, o que hayamos ido a la Universidad de Harvard, sino, Dios mío, tú quieres un corazón rendido delante de ti para ser usado para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias, Señor, por todas las personas que hemos estado alcanzando semana tras semana, Señor. Sabemos que la palabra no vuelve vacía. Una palabra, Padre, será suficiente para que una vida sea transformada. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga muy ricamente a ustedes, ¿cierto?, que nos apoyan con sus oraciones. Estamos, hermanos, full en este tema, ¿cierto? Estamos muy expectantes de lo que Dios, hermano, está diciendo en el ahora, porque Dios no cambia, hermano. Él es el mismo desde ayer, de hoy. Yo quiero ponerte esta inquietud en tu corazón antes de finalizar. ¿Qué te está diciendo Dios ahora? ¿Qué te está hablando Dios a tu vida? ¿Qué Dios te está diciendo? Quizás tú dirás, sí, yo estoy leyendo la palabra y Dios me dijo esto con la palabra. Amén. Pero en lo personal, ¿qué Dios te está diciendo y qué Dios te está señalando en este momento? Quiero que te puedas hacer esa pregunta. Que no estés dentro de ese momento de silencio. Tú digas, no, yo no estoy recibiendo nada de Dios. Preocúpate, hermano. Porque cada día Dios está soltando algo. Cada día Dios está soltando una palabra. Esto mismo me cayó hace un momento. Mientras estaba sentado ahí en el sofá, cayó esta palabra. Esta palabra que viene del corazón de Dios. No viene, hermano, de mis buenos deseos, de mi buena intención. Dios siempre está fluyendo, el Espíritu Santo. Mientras nosotros voy conduciendo, voy caminando, Dios ministrando. Dios está aquí, Dios está en tu corazón. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, dele compartir. Bendiciones.